Pero pasando a temas internacionales, ahora sí te pregunto. Trump ha nombrado ya varias personas en su gabinete. El más reciente es el de Elon Musk, al que nombra para pues para un encargo relacionado con eficiencia gubernamental, pero regresa Tom Homan, que es el zar de la frontera y que estuvo desde Obama para hacer Marco Rubio, que hay grandes que hablar de él. deportaciones, y también Marco Rubio. Pese a estos nombramientos, ¿cómo ves la relación que se viene entre México, Estados Unidos y Canadá? Miren, primero que nada, quiero contextualizar. Creo que los medios han sido muy irresponsables, como siempre, y hablo de los medios corporativos, salvo sus honrosas excepciones, porque sí las hay, pero son pocas. No han querido realmente explicar que el plan de Trump habla de deportar entre 700,000 y 900,000 migrantes. ¿Por qué? Porque empiezan a hablar de que y 20 millones, y 25 millones, y 30 millones, y 35 millones, y 40 millones. No, señores. Trump está completamente consciente, y eso quiero que lo sepan siempre con la información desde allá, con las fuentes, está completamente consciente que requiere de esa planta productiva en agricultura, en construcción, en manufactura, en maquila, en pintura, en mantenimiento, en servicios de restaurante, en servicios de limpieza, en cocina, en servicios turísticos de esos migrantes y de esa generación de 40 y pico millones. Entonces, su plan, para que sepan, y el plan original que tienen entre manos, para no sobredimensionar, que es lo que a mí me interesa, que se vea en el justo contexto en el que lo están planeando, sí es deportar entre 700 hasta 1,000,000 de migrantes. Y ahí párale. Lo van a hacer de una forma muy distinta como lo hizo el irresponsable de Obama, porque no quiero que pierdan de vista que el señor antideportaciones que así engañó a sus votantes, Obama, fue el presidente que más deportaciones ha hecho en la historia de Estados Unidos de América. Y eso creo que es muy importante decirlo, porque al Trump tener siempre una campaña marquetera muy puntual, incendiaria, sensacionalista, porque siempre lo ha hecho y es parte de su fórmula, no se entiende que en funciones este cuate trabaja muy distinto. Y está demostrado. Y mucha gente dice una tontería, y lo voy a dejar aquí también. Dicen, no, es que ahora Trump va a hacer lo que quiere porque no se necesita reelegir y porque entonces ya no le interesa y entonces va a hacer lo que se le dé la gana y va a llegar con una prepotencia tremenda. Se equivocan. Así como el movimiento de Andrés Manuel López Obrador es un movimiento llamado la 4T que busca desde 2018 haber obtenido el gobierno e irlo creciendo e ir tomando más posiciones e ir de alguna manera teniendo más militantes y simpatizantes, saben que no es un proyecto a 6 años. Así estaba diagramada la 4T, es un proyecto de nación. Para los que quieran pueden leer el libro inicial de Andrés Manuel López Obrador, ahí lo dice muy claramente, su proyecto de nación. Entonces, para la 4T, ¿por qué era tan importante tener un buen gobierno, hacer un buen gobierno, cumplirle al pueblo todo? Porque lo que buscaba es un proyecto de nación a corto, mediano y largo plazo. Bueno, pues el movimiento de Trump, señores, no son los republicanos. Hoy hay una corriente más grande que se llama trumpistas. Son más trumpistas que republicanos. Y si no lo entendemos así, no vamos a entender el movimiento de Trump. ¿Por qué son más trumpistas? Porque la gente votó, como les dije, uno por el hartazgo y por el voto de castigo, pero dos, no por lo que prometían los republicanos desde hace décadas, sino por lo que prometió y promete Trump. Entonces se vuelve más un movimiento trumpista que un movimiento republicano, porque lo enarbolan más los ideales y la ideología, valga la redundancia, de Trump que de los mismos republicanos. Al grado es que ideales de Trump
y ideologías de Trump iban tan en contra de ciertas cosas republicanas que hubo republicanos que dijeron, sigo siendo republicano, pero no voy a apoyar a Trump. Y lo pueden estudiar y en esta elección sucedió con varios que levantaron la mano y dijeron, no, bueno, ahí tenías hasta Sanders. O sea, yo creo que hay que entender muy bien qué está pasando allá y casualmente se parece mucho acá. Entonces a Trump no es que, ya no se va a reelegir, va a hacer lo que sea. Trump está buscando que su movimiento trumpista se quede durante muchas décadas. Para ello, necesita formular un gobierno que le cumpla a su pueblo, sobre todo en la parte económica, que es en una de las que más se fija. O sea, el estadounidense, la economía es el medidor para emitir su voto y la parte bélica, yo podría decir, y la parte social, ¿no? Como está. Pero la parte económica es importantísima. Y a lo mejor ustedes dirían, ¿por qué? Porque el estadounidense vive del crédito. Esa economía está basada 100% del crédito. Entonces, si se jode la economía, no es que se amuelan unos y otros no, se amuela prácticamente todos, un gran porcentaje que no es dueño de nada más que de sus deudas. Siempre lo he dicho, el mexicano puede llegar a ser dueño de mucho, de sus tierras, de su auto, hablando de cosas materiales, ¿no? Diciendo, pues estamos hablando de economía. El estadounidense, en la mayor parte, en una mínima parte no, pero en la mayor parte, por lo mismo de que su economía está basada en el crédito, pues no es igual. La mayoría no es dueño de su casa, no es dueño de su auto nuevo, tienen una cultura de estar cambiando los autos todo el tiempo, tienen una cultura desechable y está formulada esa economía para que todo el tiempo estés buscando estatus aunque lo debas. Entonces, todo el tiempo la economía te está incentivando a endeudarte, pero al mismo tiempo eso es lo que te mantiene trabajando sin descansar, sin poder tener una vida social, sin poder tener una vida familiar mucho más de tiempo de calidad, porque siempre estás persiguiendo pagar los biles. Pero es que así está formulada la economía. Entonces, ¿qué tiene que hacer Trump que le va a costar uno y la mitad del otro? Es ver cómo arregla el tema de la deuda que tiene Estados Unidos, que es más de 120% de su PIB. ¿Y qué problema tiene que en el plan de gobierno él propone endeudar 7 trillones de dólares más? Si le va a meter a la deuda 7 trillones de dólares más y esa lana que va a meter no hace un efecto que se vuelva economía en escala, porque podría, ¿eh? A veces puedes contratar deuda y es sano dependiendo cómo la destines. El problema de Biden es que destinó la deuda en su mayoría para temas bélicos del exterior. Y cuando tú haces eso, no vas a tener una economía en escala. Sí te genera finalmente un tema de venta de armamento, de esto, del otro, aquello, pero no es lo mismo que dar programas sociales y que esa lana caiga en los comercios, en las empresas de este país, esas empresas generen más ventas y automáticamente genera el gobierno más recaudación, porque en la medida en la que se genera esta economía en escala, es dinero sobre dinero sobre dinero, y todo eso que va sucediendo de dinero sobre dinero sobre dinero, se convierte en una escalada positiva hacia la recaudación. Por eso les digo, mucho cuidado con malentender la deuda. Hay que saber cuándo se contrata deuda y es sano, o para proyectos de infraestructura que van a generar también esa economía en escala, que te van a traer más rápido el nearshoring. O sea, es muy importante que analicemos para qué se ocupó la deuda en todas las naciones, ¿eh? Porque ahí nos va a dar el contexto de si el país lleva un buen rumbo y realmente se está ocupando bien para lo que se está agarrando para el apalancamiento de esa deuda, o si realmente se está abusando de esos recursos para caprichos políticos hegemónicos que lo único que están haciendo es debilitar al país. Porque también una de las cosas que empezó haciendo Trump y le continuó Biden fue imprimir muchísimos dólares del Banco Central y soltarlos justo en el momento
pésimo en el cual, derivado de la pandemia, había escasez de insumos, había escasez de producto terminado, había escasez de todo tipo de cosas, y es el momento en que le sueltas la lana a la población. ¿Qué hizo la población? Se llevó sus chequesotes a gastar en todo tipo de cosas cuando había escasez. ¿Qué hicieron los dueños de los negocios? Río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Y saben lo que hacían con los automóviles? Les voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos, que aquí en México no se le permitió porque las armadoras tienen sus precios controlados, pero allá sí se los permitieron. Hagan de cuenta, salía, y voy a hacer mi comercial, no importa, salía la Ford Lightning, ¿no? F-150, ¿no? La Ford eléctrica, la pick-up. Y digo esa camioneta porque es una de las más vendidas en Estados Unidos. No la eléctrica, la normal, porque la eléctrica, Ford tiene un problema. Si quieren, ahorita hablamos de las armadoras. Todos los problemas que traen Nissan, Volkswagen y Ford y todos los demás. Pero bueno, la F-150 gasolina, si lo quieren ver así, que es una de las más vendidas. Pues dijeron, no hay producto, estos cuates le soltaron un montón de dinero, trillones de dólares de parte del gobierno, pues vamos a subirle 10,000, 15,000, 20,000 dólares a cada camioneta. Y eso lo hicieron con todas las marcas y con todos los modelos, sobre todo los que tenían más demanda. Y pues crearon una bomba inflacionaria. Bueno, eso que hicieron con los automóviles, que estoy poniendo un ejemplo de un sector, lo hicieron con todo, con la comida, con la ropa, con los aparatos electrónicos, con whatever, lo que quieran. Y crearon ellos su propia bomba inflacionaria. ¿Qué pasó? Que contagió también a los demás países del mundo en distinta medida según la correlación comercial y económica que tuviesen con Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay que entender muy bien cómo está esto, porque, y me da tristeza, porque verdaderamente los medios no dan estas explicaciones. Me escriben muchísimo en las redes, Eddie, es que de verdad se entiende, o sea, explicas que entonces sí puedo entender, y no nada más puros conceptos y puros frases amarillistas y sensacionalistas y que buscan nada más asustar. Entonces, yo les vuelvo a repetir, la deportación planeada que tiene este hombre y que va a ir en escala, para que sepan, está entre 700,000 y 1,000,000. Lo que no sabes es que si deporta 700,000 o 1,000,000, le van a tener que llegar 5 millones, 6 millones. Y no nada más hablo de México, yo estoy hablando de migrantes de todo lado del mundo, lados del mundo. No se les olvide que Estados Unidos es un país conformado por migrantes de todos los hemisferios de este planeta. De todo, te puedes encontrar Claro. hindús y pakistaníes, iraníes, iraquíes, israelíes, lo que tú te guste, salvadoreños, venezolanos, colombianos, mexicanos, porque también eso es un mito. Creo que cuando hablan de migrantes, siempre es los Siempre mexicanos. piensan No, 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 mexicanos no, o no, no, ya no. venezolanos, o Claro, sea, siempre piensan latinos, pero Estados Unidos hay una gran cantidad de migrantes de la claro, India, hay una gran cantidad de migrantes, incluso gente que es de Canadá que se va a vivir a Estados claro. Unidos, hay de todos lados. Y en Hay Estados Unidos hay, y en Canadá hay estadounidenses, y en México hoy hay estadounidenses. O sea, claro, claro, a ver, la migración es un fenómeno global que ha existido desde que prácticamente existe el ser humano. Migraban casi, casi hasta los cavernícolas cuando no encontraban qué comer. ¿De qué me hablan? Es que yo creo que no se entiende eso. Cualquier ser humano por su naturaleza, si encuentra violencia donde vive, está en riesgo, tiene miedo, se quiere mover por alguna situación de mejora de vida, de mayor calidad de vida, porque su familia se movió, hay tantas razones, o por temas económicos, pues va a migrar, o por temas bélicos, pues va a migrar. Entonces creo que es una tontería querer detener algo que ha existido por los siglos de los siglos. Una cosa es detenerlo y otra cosa es regularlo. Yo creo que los gobiernos del mundo y en el G20, ojalá y se toque, y ojalá y también la presidenta lo ponga sobre la mesa, yo se lo digo a la doctora Claudia Sheinbaum, sería muy interesante poner sobre la mesa la discusión de la migración desde un punto de vista de regulación y no de prohibición, porque el ser humano va a seguir migrando en todo el planeta y por los siglos de los siglos mientras existamos, porque es la naturaleza del ser humano desde el principio de los tiempos, porque es una necesidad por muchos factores, es multifactorial. Entonces, ¿por qué seguir peleando? ¿Por qué seguir quitándoles derechos? ¿Por qué seguir
violentándolos en lugar de regularlo y tener una migración ordenada también en la medida, en la necesidad en la que lo tiene cada país. Ejemplo, y se los pongo claramente, en Europa cada día en ciertos países va a haber más necesidad de que el país pida migrantes, los va a pedir, los va a incentivar, como ya está pasando en ciertos países, que te están pagando por irte a vivir, que te están regalando una casa y te están dando una lana, porque como son DINKs, y lo vuelvo a explicar, que es Double Income No Kids, así se llama esta corriente, o sea, dobles ingresos sin hijos, para decirlo en español, entre más DINKs haya en el mundo, más necesidad va a haber de que esos países tengan que traer migrantes a sus naciones, porque si no se termina el motor económico, el motor recaudatorio, el motor del Estado y goodbye. Entonces, no estamos entendiendo que Estados Unidos, si quiere el plan Trump de querer extender toda su planta manufacturera, toda su planta de construcción, toda su planta de mantenimiento, toda su planta para servicios de limpieza, toda su planta para servicios de restaurante y cocina, toda su planta para servicios turísticos, toda su planta para extracción de petróleo, toda su planta para productividad, necesita por obligación y por ende tener a quien lo va a trabajar. Y le tengo noticias. Su población desde hace décadas no ha querido hacer esos trabajos, porque si los hubiese querido hacer, nunca le hubieran dado cabida a todos esos migrantes que hacen la pizca, que hacen todo lo que estoy explicando. Entonces, si el país aspira a poder mantener el ritmo de demanda, de consumo que exige la economía más consumista del mundo a hoy, más vale que sepa que necesita a los migrantes, que sepa que va a requerir un flujo de migrantes y que le conviene mejor hacer un plan de gobierno que hable sobre el control y no sobre la prohibición, y que eso le va a dar algo más sólido, porque si él, fíjense la tontería de los gobiernos de no querer un sistema de control de migración en lugar de prohibición. Si tú como gobierno estás en necesidad de migrantes como lo han estado desde hace décadas, si no, no hubieran hecho la ley Simpson-Rodino, léansela y van a decir, oye, Eddie, tú verdaderamente que tienes un libro que lo estás leyendo o qué. No, me encanta la cultura y me encanta leer para saber de lo que hablo, porque si no, no se puede. Entonces, si ustedes realmente quieren entender la necesidad y de lo que yo estoy hablando, de que en realidad Estados Unidos sí ha necesitado de los migrantes, ha requerido y ha tenido programas justamente de regulación y de control de migración porque los ha necesitado, váyanse a la Simpson-Rodino, estudien esta ley de Simpson-Rodino y entenderán a lo que me refiero. Entonces, en vez de llegar con el látigo a ver cómo descontrolas tu nación y al mismo tiempo creas un problema de productividad en la tuya misma y de servicios y de todo lo que ya expliqué, agarra y haz un plan de gobierno de control de migración donde te va a convenir, papacito, y se lo estoy diciendo a Trump, porque si lo haces, en lugar de recibir a 5 millones de migrantes a lo mejor en tus 4 años, irregulares y que no paguen porque son irregulares, vas a recibir a 5 millones que necesitas para tu productividad, servicios, agricultura, bla, 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 y todo lo que hablé, manufactura y pero los recibes con un plan en el que vayan ellos obteniendo derechos de ciudadanía y te paguen desde el día 1 contribuciones al Estado. Tú mismo estás perdiendo porque te estás peleando con Sansón a las patadas porque se te meten por todos lados y en tu afán de seguir peleando no los regulas, no los llevas hacia la legalidad y tú mismo estás perdiendo todo ese ingreso y de todos modos están en tu país y oh sorpresa, están en tu país, no están contribuyendo los que obviamente no están legalmente y finalmente gran parte de sus recursos no se quedan ahí. Entonces, a mí me parece
que tiene que replantearse todo esto en el mundo entero, ¿eh? Porque si la doctora plantea esto en el G20, también va a haber pues, los que van a decir, pues en nuestros países pues, también estamos necesitando gente porque estamos tronados y en Europa ya no estamos teniendo hijos por los DINCs, lo que ya expliqué que son los DINCs, y tenemos porque acuérdense que la gente que es abusada hace proyecciones. Sí, Entonces claro. dice, en 5 años se me mueren tantos y no están haciendo tantos. En 10 se me mueren tantos y no están haciendo tantos. Y empiezas a ver las tasas de repoblación, o sea, de cómo vuelves a poblar. Y si tu tasa de muertes es mucho más alta, al cuádruple o clíntuple de lo que es tu tasa de natalidad, estás tronado, hijo. Se te va a tronar la economía y más vale que tengas un programa de migración, o sea, de que sí vengan y que lo hagas con el debido control para que te pueda esa gente que llegue a tu país ser productiva y generar otra vez esa economía en escala que está requiriendo. Yo creo que no estamos entendiendo nada, ¿no? Es como cuando también dicen que si se va a pelear con México, yo se los dije desde hace 3 semanas, bueno, me acaban de escribir y decirme hoy, oye, Marcelo ayer repitió lo mismo que tú repetiste, lo de la inflación que iba a generar, lo de que era un disparate lo de los aranceles, el por qué no, y yo digo, bueno, no es porque Marcelo haya repetido lo que yo, es por la lógica, porque quienes estamos metidos en esto, sabemos en qué país estamos parados y sabemos cómo está parado el país de allá y Canadá y el mundo entero, entendemos cómo responder a ese tipo de golpeteos marqueteros de campaña amarillistas y sensacionalistas y que entramos en la etapa de planeación estratégica de cómo nos vamos a ir a sentar en la mesa ya para hacer, como siempre dije, con firmeza y con cordialidad, pero con firmeza y sabiendo cuáles son las fortalezas de México. Tú no te puedes sentar en una mesa a negociar con alguien que está buscando a lo mejor con frases aplastadoras o aplastantes, si tú no sabes cuáles son tus fortalezas, para que ante cualquier frase aplastante le puedas exponer con argumentos que mida sus riesgos y que mida qué es lo que le puede producir si toma una decisión abrupta y que no le conviene, y como queremos un gana-gana y seguir haciendo economías en escala crecientes como buenos vecinos, ya que están peleados con China, y que somos su única opción para realmente ser ese China latinoamericano y poder contagiar a Latinoamérica de ello, y de esa manera también se va a bajar el nivel de migrantes, porque en la medida en la que Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica tenga un mejor nivel de vida, menor violencia, mayor calidad de vida, va a haber menor flujo de migrantes, pero no se ha dedicado a eso, no se ha hecho, porque todo el tiempo están como en un tema bélico. Y la migración no se puede tomar como un tema bélico de prohibición, se tiene que tomar en un tema de regulación y de control y sobre todo de legalización en la medida en la que se hace este planteamiento de flujos poblacionales, de tasas de mortandad y tasas de natalidad y tasas de necesidad según cómo va a ir creciendo tu economía. Entonces, se necesita mucho más inteligencia. Yo les recomendaría de verdad que ya no vean esos medios amarillistas, de verdad les hacen muchísimo daño, porque en vez de permitirles pensar, los dejan con una frase que no tiene ni pies ni cabeza y que es una tontería. Van a ver que va a haber una muy buena relación entre la doctora Claudia Sheinbaum, el doctor Juan Ramón de la Fuente, Marcelo Ebrard y muchos de los funcionarios más, porque también en seguridad habrá cosas importantes que tendrá que ver Omar García Harfuch, o sea, cada uno, ¿no? Cada uno, también la secretaria de Gobernación, y se van a dar cuenta que a final de cuentas, valga la redundancia, vamos a poder ponernos de acuerdo. Y claro que también cuando te sientas a la mesa tienes que escuchar al otro y ver cuáles son sus challenges, ¿no? O sea, cuáles los ve como sus retos, para tú también que él te entienda, esa persona o personas que están en la mesa, cuáles son también tus retos. Y entonces entender, ok, cuáles son los challenges de allá, cuáles son los challenges de acá, pero somos los mayores socios comerciales, somos el socio comercial número 1 de ellos también mandan acá una cantidad de producto que tampoco conviene lo de los aranceles, tienen un problema de productividad tremendo porque no tienen la suficiente mano de obra, porque tienen unos sindicatos que están tremendos y no los dejan realmente hacer, y tienen también un problema que no se ha tocado el tema. Y me encantaría que como periodistas, que son todos ustedes, meme, se dediquen a investigar.
Estados Unidos tiene una crisis también de ingenieros y de muchas otras personas. La planta de Mazda de Alabama, que la sepan, que es grandísima, es inmensa, acaba de llevarse a 100 colaboradores mexicanos, llevárselos, o sea, es legalmente, por eso yo hablo de una migración legal. Se los acaba de llevar a 100 mexicanos a Alabama a vivir para que les puedan dar el know-how de lo bien que producimos aquí en México, en Salamanca. A ver cómo les quedó el ojo. Mexicanos yendo a darles cátedra a estadounidenses y enseñarles el know-how. Si ustedes creen o le han creído a los medios que les han vendido que México no es uno de los países más fregones del mundo, culturalmente, turísticamente, productivamente, manufactureramente, artesanalmente, en paisajes, en historia, en gastronomía, en recursos naturales, recursos territoriales, you name it, tú lo nombras, tenemos todo. Y estamos en plena nearshoring y tenemos que trabajar. El siguiente, para mí, reto que tiene la doctora Claudia Sheinbaum es poner a trabajar a su gabinete que le corresponda, sobre todo el económico, en empezar a formular delegaciones fijas que estén dependiendo de la Secretaría de Economía y Relaciones Exteriores en un conjunto, fijas, que sean, esta delegación se va a encargar todo el sexenio de la relación con Alemania, esta delegación se va a encargar de la relación con Francia, esta de la relación con España, esta de la relación con Rusia, esta con la India, esta con China, esta con tal, y tal, y tal, y tal, porque sobre todo con los que sabemos que hay mucho potencial, ¿no? A lo mejor las delegaciones son distintas, en una hay 10 personas y en una hay 3, ¿no? Pero si logran hacer eso, vamos a darle la fortaleza que necesita nuestro nearshoring, que es, por un lado, México se tiene que encargar, y por eso le aplaudo a la doctora la idea de la inversión pública-privada, porque en lugar de que hagas 10 proyectos de infraestructura, puedes hacer 100, porque vas a tener el apalancamiento privado, pero con la mayoría del Estado, no pierdes la mayoría y no pierdes esa titularidad. Entonces, eso es un aplauso. Entonces, por un lado, tenemos que dar todo lo de infraestructura energética, en puertos, en comunicaciones, en transportes, en aduanas, en logística, que viene con aduanas también, en la parte hídrica, y por el otro lado, si queremos a la par y que nos dejen de presionar, no es que vamos a bajar nuestra relación con Estados Unidos, solo vamos a dividir nuestros huevos en muchas canastas. Al mismo tiempo, ir picando la piedra para que realmente México, al término del sexenio, tenga una balanza multipolar muchísimo más equilibrada y grande de la que tiene el día de hoy. Porque hoy, sin duda, está inclinada hacia nuestro vecino, hacia Canadá y en menor medida los otros países. Por eso se me ocurre lo de las delegaciones y por eso lo dejo aquí como idea, que es como lo que en mi cabeza yo haría para decir que no se quede en un discurso lo de la economía multipolar. México requiere que lo dejen de querer estar agarrando, ya no voy a decir. Si realmente requerimos, no podemos quedar en un discurso de, ay, nos vamos a defender. No, vámonos a las acciones. Realmente demostremos al mundo que México tiene la capacidad de construir con este nearshoring, que es una gran oportunidad, una economía multipolar. Y ustedes me dirían, ¿por qué? Quiero que averigüen cuántas fábricas chinas están llegando a México, ¿eh? ¿Cuántas fábricas italianas llegaron en el último 3 años? ¿Cuántas francesas? Bueno, nada más el corredor de Querétaro, Dios mío, lo que tiene a nivel aeroespacial y de todo tipo de cosas, y todo el corredor de Guanajuato, automotriz. Por favor, despertemos. Estamos en una oportunidad histórica. No podemos caer en las frases antiseductoras del vecino, que el vecino sabe que nos mega necesita por todo lo que les estoy explicando. Necesita los migrantes que tiene allá, necesita más migrantes que van a tener que seguir haciendo flujo, aunque devuelva a los ilegales, pero que los meta legalmente, porque los va a necesitar. No puede llevar todas las armadoras para allá, y les pongo el mejor ejemplo. A ver, Elon Musk está del lado de Trump. Yo le pregunto aquí a Elon Musk y se los pregunto a ustedes. Si tan de lado estabas de que todo tenía que estar en Estados Unidos, ¿por qué apenas abriste una fábrica totototota en China? En China.
siendo que Biden está peleado con China. Bueno, Estados Unidos. ¿Y por qué abriste una en Alemania? Contéstanos, Elon. Queremos saber si según tú, Estados Unidos es la panacea non plus ultra de la manufactura, es el que bla, 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 y no requieren de nadie. Entonces, ¿por qué te fuiste a abrir esas fábricas? ¿Por qué el segundo mercado más grande de Tesla es China, mi querido Elon? ¿Qué vas a hacer sin China, papi? Digo, yo me lo pregunto. Porque eso de que vengan con esas frases sensacionalistas de que ustedes no necesitan, ¿qué van a hacer sin México? Si México es prácticamente el tercero, cuarto, quinto, quizás, creo que el tercero, cuarto mayor exportador de vehículos. Y últimamente también tenemos un tema de infraestructura en manufactura de autopartes tremenda. Nada más vean San Luis Racini, vean tantos. O sea, miren, de veras yo creo que hay que hacer un estudio más profundo antes de que se ponga tanta gente en las mesas estas redondas que no tienen ni la menor idea a hablar y que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan, pero nunca dan argumentos, nunca dan datos. Les dejo un reto, a ver qué periodista se avienta. Busquen al presidente de Mazda, México, y pregúntenle si no se acaban de llevar esos 100 mexicanos a la planta de Alabama. Pregunten si el 35% de las plantas de Elon Musk que tienen Estados Unidos, de Tesla, entre el 30 y el 35, si no son latinos, de origen latino. Pregunten, averigüen. No necesitan a los latinos, no necesitan a los migrantes. Ja, 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 ja. Pregunten si el 70% de los colaboradores de la construcción en ese país, en Estados Unidos, no son migrantes y en gran parte latinos. Y de la agricultura, y de la limpieza, y de las cocinas, y de los servicios. Señores, basta ya. Necesitan a México. No vamos a ir a darles las nachas. Y al mismo tiempo, como no queremos caprichitos Lili Ledi, pues entonces les propongo de verdad desde aquí, desde su humilde servidor, hacer esos delegaciones para empezar a la voz de ya al tema multipolar con los países. Delegaciones que se dediquen a la relación económica y por supuesto de relación exterior, que está muy pegada, por eso hablaba de una delegación bien conformada para tratar con los países que sabemos perfectamente bien, que tenga 24/7, que estén en teléfono todo el tiempo, que estén todo el tiempo. O sea, estoy hablando de delegaciones fijas, no delegaciones que aparecen y desaparecen, que viajan, que van, que tienen reuniones con empresarios, que vienen, que van. O sea, todo para generar el esquema de multipolaridad. Si se logra, señores, yo se los juro y se los prometo que van a ver cómo terminamos el sexenio y entonces Trump va a decir, ay, güey, estos cuates sí trabajaron conmigo, sí se pusieron de acuerdo conmigo, pero resulta que México no se quedó con los brazos cruzados. A la Así par es. que crecían conmigo, estaban creciendo con los demás. Así es, porque México hoy tiene muchas oportunidades que antes no tenía, muchas puertas están y Claro, se seguirán abriendo, así que México tiene para dónde salir, no solo está la claro, y no frontera hay de que Estados dormirse y lo que hay que Unidos. proponerle al gabinete es empezarse a mover. O sea, yo creo que Y creo que lo nosotros están más bien haciendo, tenemos que ¿eh? empezar a ya planeación estratégica, pum, 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 vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, nos vamos a centrar con estas son nuestras fortalezas, esas son sus debilidades, estas son las fortalezas de ellos, estas son nuestras fortalezas, sus debilidades de ellos, nuestras debilidades, vamos a centrarnos cuáles son los retos de ellos, cuáles son los retos de nosotros. Otra cosa, se los dije desde la vez pasada y tengo 2 semanas diciéndoselo y ahorita ya lo están repitiendo los demás gobiernos del mundo. ¿Qué les dije de las drogas? Ya déjense de preocupar por eso. Si los que lo necesitan son ellos, por nosotros que nos propongan que mañana van a hacer algo para que no se mande ni una más. El problema es que se les hace una guerra civil allá. Ya se los expliqué por qué. ¿Por qué? Porque tienen a la mayor cantidad de población del mundo que hoy consume sustancias ilícitas, sustancias a final de cuentas que son drogas, y que tienen la desventaja de que todas esas poblaciones, todos esos, vamos a decir, habitantes de Estados Unidos, pueden tener armas de grueso calibre en su casa y para ser usadas. Ustedes imagínense suspenderle a un adicto de la noche a la mañana su ración de estupefacientes y con armas de grueso calibre.
dentro de sus casas. Olvídense. Trump, te lo digo desde aquí, y te lo digo desde aquí, ¿tú sabes por qué? Porque yo sé quién te manda los videos. Tú y yo lo sabemos. No Sí, soy sí, sí. tonto. Sí, sí, sí. Hay uno que le manda los videos. Para que Así sepan, es. ¿eh? Estos videos, esto que estoy diciendo, ¿eh? Y que estás diciendo tú, y muchos más videos, no nada más estos. Aunque crean que no está enterado, se No, claro pone, que está enterado, seguramente. le Y sobre todo interesa. teniendo, claro, Y por eso lo digo, olvídate de los aranceles, olvídate del pleito, si necesitas una política de migración en base al control, a la legalización y a los flujos que realmente necesitas y a poner orden porque hasta le va a convenir a tu economía. No necesitas un esquema de prohibición y de persecución y de violencia y necesitas sentarte con México en un plan bilateral de cómo van a arreglar el tema del consumo desde tu charco, del almacenamiento desde tu charco, desde la distribución al menudeo desde tu charco, de toda la red económica y de teje y maneje financiera desde tu charco y desde nuestro charco en la parte de la distribución, el pasarlo, que también tiene mucho que ver desde el otro charco, y cómo vas a arreglar tu problema de salud pública, Trump. Porque si tú no arreglas tu problema de salud pública, así te pusieras de acuerdo con México para que ya no se mandara nada y blindaras la frontera, se te arma una guerra civil allá del tamaño que no te la imaginas y una revolución. Así que es momento de usar la cabeza, ya no es momento de caprichitos de Liledi, ya se acabó la campaña, hay que sentarse a chambear de este lado y de ese lado y luego juntos y armar lo que es la estrategia para que exista un win-win situation. Gana-gana, porque eso es lo que le conviene al mundo, eso es lo que le conviene a Estados Unidos y eso es lo que le conviene a México. Y que a México no se le olvide empezar su esquema de planeación estratégica multipolar en el nearshoring y lo vayan presentando los resultados a la doctora, que la doctora les ponga el reto y que les diga a la doctora, de hoy en adelante quiero cada 6 meses que me hagan un reporte de la balanza de cómo vamos avanzando en la multipolaridad en el tema del nearshoring, para que al término del sexenio podamos decir, empezamos aquí nuestro comercio con el mundo y así estaba la balanza y aquí lo terminamos porque armamos las delegaciones y porque nos pusimos. Hoy México tiene una balanza más equilibrada y está listo para seguir haciendo negocios con todo el mundo. Para mí, ahí está mucho de la clave. Y jamás olvidar la inversión nacional. Representa hoy en día el 82%. Con los nacionales hay que trabajar de la mano, se tienen obviamente que ajustar a las políticas, a las políticas y a las leyes, se tienen que ajustar al nuevo marco que les va a beneficiar, al nuevo marco legal que va a haber, se tienen que ajustar también a cumplir y también a obtener sus derechos y sus garantías, porque como empresarios se entiende y como pueblo que debes de tener derechos, garantías, libertades, pero que no se les olvide que también de este lado hay que cumplir con las obligaciones. Porque eso es lo que hace un Estado verdaderamente de 10. O sea, un Estado que puede presumirle al mundo, tenemos orden. Y por supuesto que tenemos que seguir con el combate a la violencia, por supuesto que tenemos que seguir con el combate al crimen organizado, es importantísimo. Por eso también esta plática del tema de las sustancias ilícitas con Estados Unidos es muy importante porque a nosotros también nos interesa. Si ellos realmente llegaran a reducir el consumo y todo este tema de problemas de salud pública, automáticamente nos veríamos beneficiados. Claro, también trabajando nosotros en controlar todo el tema, pero de lo contrario, es que se estar hablándole al aire, es que ellos nos pidan que terminemos con todo. Escuchen nada más lo que dijo, no sé, alguien por ahí, que Trump había dicho un disparate de que sí, vamos a mandar drones que exploten en los laboratorios. Te vuelvo a repetir, señor Trump, tú puedes mandar, puedes hacer lo que tú quieras en tu imaginación, por supuesto que no se te va a permitir. Aquí vamos a cuidar a nuestro país y lo vamos a proteger y lo vamos a defender. Pero hipotéticamente, en la medida en la que no lleguen allá a la merca, tu pueblo se vuelve loco. Arregla tu cochinero. Y si trabajemos juntos en arreglar la bronca que tenemos los dos, pero tienes que arreglar tu cochinero, papacito.
no se te olvide que tu cochinero lo tienes tú ahí, porque creo que se le olvida. Y luego, prepárate, Trump, porque ahorita te están metiendo ya el pie y van a nombrar a 40 ministros todavía en esta administración para golpearte judicialmente, para que veas que aquí está pasando o allá va a pasar lo mismo que acá. Tú llegas con tus nuevas políticas y ¿qué está haciendo el Deep State? El Deep State ya te la quieren Dejando el meter. sistema, Aquí también claro. teníamos Deep State y tenemos, ¿eh? Ujú. Aquí también. Lo que pasa es que aquí ya llevamos desde 2018 luchando contra él y ya vamos muy avanzados. Por eso les digo que somos unos países muy similares. Entonces, ese Deep State está a punto de nombrarle a 40. 40. Ojo, ¿eh? Y esta es una discusión que la van a empezar a ver en estos últimos días, que estaría también interesante que la doctora lo presentara en la mañanera para que viera la comparativa de cómo el golpeteo judicial es allá como acá y ahí ya van para golpear a Trump. Y la otra, que también es que la Fed ya se le puso al brinco a Trump. Le preguntaron al de la Fed, a Powell, oiga, usted se va a ir, va a renunciar si se lo pide Trump. Yo no voy a renunciar y yo me quedo aquí. Este es un organismo autónomo y a ver quién me quita de acá. Dense cuenta las similitudes, ¿eh? Entonces Trump también tiene que llegar a luchar muchísimo contra el Deep State, ¿eh? No se les olvide, o sea, Trump no va a poder nada más estar enfocado aquí. Ese no es un tema. Tiene las broncas bélicas que las tiene que bajar para que se le acabe todo ese presupuesto que se le está yendo. Tiene que reducir toda la nómina gubernamental que para eso puso a Elon Musk, para toda la parte que va, que eso es muy bueno. Yo lo vengo diciendo desde hace un año que uno de los problemas más grandes era reducir la nómina gubernamental y los gastos de Estado. Eso yo sí me parece muy bueno de su parte, me parece inteligente. Me gusta que también traiga toda esta lucha que va a estar contra la trata de niños y de mujeres, que la de mujeres es más grande que la de niños, porque de esto no se habla. La trata de mujeres es más grande que la de niños. La de niños es muy grande también. Entonces, ahí también se va a meter a esto, lo cual aplaudo. O sea, no todo está mal. O sea, y como lo digo, y ahí le mandan los videos, tiene sus palomitas y no es que tenga los taches, es que ya ahorita él ya tiene que funcionar como primer mandatario. Ya se acabó la campaña. Entonces, ahorita lo que yo esperaría ver de Trump es un hombre jefe de Estado que va a decir, no, ahorita sí ya en funciones, ya nos ponemos en orden, ya nos ponemos a hablar con la doctora, ya ponemos a arreglar las cosas, vamos a ver realmente cuáles son los pros y los contras y no vamos a destruir, vamos a construir porque le conviene al mundo y le conviene a ambas naciones. Estados Unidos necesita gente. Vean, por favor, ahorita que yo me vaya, cuando termine el programa de Meme, métanse a ver qué cantidad de pobladores tiene China y qué cantidad de pobladores tiene India. Y por qué se proyectan a ser la economía número 1 y la número 2 del mundo. ¿Saben lo importante que es, si tienes mucha población, hacer esquemas en los cuales todos tengan un nivel de vida de prosperidad compartida? Vuelve ultra productivo el país y lo vuelve ultra virtuoso. Y ustedes dirían la India con todos sus retos, pues la India, señores, en 30 años va a ser la segunda economía más grande del mundo. Y China, por supuesto, que mucho más pronto la primera. Y Estados Unidos, no estoy diciendo que se va al número 10, pero como se perfila es a la número 3. Entonces, tienen 1000 retos y México, por supuesto, entre la 7 y la 8. Entonces, yo creo que eso nos da a entender que no debemos de escuchar ya a nadie más así y que yo también invitaría a los diferentes secretarios del gabinete y funcionarios en general que se sentaran en esas mesas de esos medios que a veces los invitan a ser más explícitos. Por ejemplo, Marcelo ayer lo fue muy explícito, me gustó, con López Dóriga. Su entrevista fue muy explícita. Hasta explicó cómo se conforma el que se te haga una bomba inflacionaria y por qué no convenía los aranceles. O sea, ya mucho más explicado. Y por supuesto que la doctora cada día también explica más. Y yo creo que lo pueden hacer todos en sus diferentes funciones. Omar también hoy dio una explicación muy interesante, Omar García Harfuch, también con López Dóriga. Y hasta me gustó que López Dóriga por primera vez, de veras que guardó silencio. Hasta yo dije, bravo, porque siempre acostumbraba a interrumpirlos y no dejarlos hablar, y cuando decían algo que estaban defendiendo algún número, ahí iba a ir. Y creo que estamos reeducándonos todos, tanto en el país como en el mundo, aprender a escuchar a quien tiene algo que explicar y no a quien tiene algo que contestar. Es muy diferente ser contestatario a ser una persona argumentativa.
necesitamos en el mundo más argumentos, más diálogo, más entender, más datos y mucho menos titulares amarillistas, sean verbales, sean escritos o sean de cualquier índole. Y también para eso uno como sociedad tiene que empezar a ser selectivo en lo que come de información y en lo que decide no comer y decir estoy a dieta de estos comunicadores y estoy a dieta de estos medios, porque no me aportan ninguna explicación y nada más crean incertidumbre y nada más crean miedos. Y no me dicen la verdad y encima no me enseñan a pensar. Pues yo creo que hay que hacer muy buena labor ahí. Pero bueno, yo con esto termino porque ya me alargué, pero creo que es importante que Una se vez a la entienda. semana no hace daño, mi querido Eddie, aquí al menos en este programa. Como siempre Pues es un sí, gusto tenerte. con mucho gusto y pues nos vemos si Dios quiere la semana que viene. Ya saben, me pueden seguir en @edismol en el X y en @edismol_ es oficial en el Instagram y en @edismol en el LinkedIn. Y para que vean que Elon Musk no es tan buen empresario, compró Twitter en 8,000, no creo que en 5,600 millones de dólares y hoy aproximadamente vale 600 y pico. O sea, perdió Pero prácticamente vaya, lo todo el valor. utilizó para otras cosas, no como empresario, como Sí, político. él lo utilizó como arma política, porque él Así ya es. tenía todo pensado. Pero hay que entender que no porque alguien tuvo la suerte de inventar algo y que le pegó en Ujú, un momento en que el mundo estaba queriéndose electrificar, significa que puede tomar un negocio y puede ser un gran gestionador de empresas, ¿eh? ujú. Y eso también Trump lo tiene que ver. Tiene que ver si realmente sí le va a poder ayudar en la gestión o realmente es un empresario que tuvo mucha suerte con unas grandes ideas muy innovadoras, pero que por el otro lado no gestiona como podría gestionar. Y la otra, tener cuidado también en la relación con Trump y Elon, en el sentido de que ya estarían controlando satélites, ya estarían controlando algoritmos, estarían controlando uno de los gobiernos, pues sí, más importantes del mundo, porque no se puede negar, estarían controlando toda la parte, como vuelvo a repetir, satelital, estarían controlando y buscando también controlar el espacio, los planetas. Entonces, sí, mucho ojo con esa relación, ¿eh? Porque así empiezan los grandes caos. Yo creo que el mundo, esto lo hablo para el mundo, tiene que estar muy pendiente de esa relación. Y que conste que lo estoy diciendo aquí, ¿eh? Es una relación que si no se lleva para bien, podría convertirse en muy tóxica, hegemónica, pero ya a nivel planetario, satelital, inteligencia artificial, control del hombre, control algorítmico, delicada, delicada, delicada. Entonces, ojo con eso también, creo que es importante decirlo, porque esto casi tampoco se toca. Son cosas como de que todo el mundo, Elon Musk y Trump, Elon Musk, pero nadie está viendo como el trasfondo de lo delicado que puede ser de pronto unir a ese grado estos elementos que estoy mencionando para la humanidad. No estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de la humanidad, es riesgoso para la humanidad. Querido Eddie, pues en esa estaremos. Aquí hay que ver muy bien las siguientes determinaciones que tomará pues un Elon Musk ya en el gabinete de Donald Trump. Pero como siempre, todos los martes agradecemos tus comentarios y tus análisis. Te mando un Muchos abrazo abrazos, te gigantesco. quiero mucho a la audiencia, gracias por todo lo que me dan todos los días que salgo a la calle y también en las redes, el cariño es inmenso y los amo y un saludo a tu productor también y nos vemos el próximo martes. Un Adiós, abrazote, gracias. besos, bendiciones.